mismo, son medicamentos, tengan consideraciones, doctores, no es como que le están poniendo nada. Entonces, los dejo con la doctora Andrea. Adelante y mil gracias, Andrea, por tu tiempo y en domingo, muchas gracias por todo. No hay nada de qué. Esperemos ahora no haya problemas con el internet. Listo, Espérate. te voy a poner como anfitrión ya. Sí. Por favor, chicos, todos sus micros en silencio ya porque ya dejé como anfitrión a la doctora y ella está ocupadita dándonos la clase. Por ahí quedó un micro, perdón, sin silenciar. No sé si tú lo puedes silenciar, Andrea, antes de iniciar o que el doctor o doctora por ahí que tiene ese 8664, no sé qué, silencia su micro, por favor. Y adelante, Andrea, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a... ¿Ya pueden ver mi pantalla? Aún no, Andrea. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí, esperemos que sin ningún problema y pues bueno, de preferencia las dudas al final, por favor. Bueno, como comentó el doctor al principio, este es un tema sumamente importante, sobre todo por lo que vimos de todos los pacientes llegan a usar las soluciones que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que habíamos comentado ayer, tienen sus propios efectos adversos, su propia farmacocinética y sus propios farmacodinámica, ¿sale? Bueno, como vimos ayer, el objetivo de la terapia hídrica es optimizar la perfusión tisular precisamente para evitar que de un metabolismo aerobio se pase a un anaerobio, ya que nosotros somos organismos aerobios, pero sobre todo cuidar este detalle, la sobrecarga hídrica. Habíamos comentado que la sobrecarga hídrica es la acumulación del líquido extracelular en más de un 10%. Ahorita repasamos la fórmula y este más de 10% empieza el mal pronóstico en los pacientes. El Global Increase Permeability Syndrome es todas estas manifestaciones secundarias a la sobrecarga hídrica. Diferente a la hipervolemia, que este es un estado fisiológico en las embarazadas, que ya lo verán en ese apartado, la fisiología del embarazo. Y aquellos pacientes respondedores a volumen en realidad representan menos del 50% de los pacientes que nos van a responder. ¿Y cómo sabemos que son respondedores a volumen? Son diferentes pruebas las que vamos a hacer, pero esto representa del 10 al 15%, perdón, de aumento del gasto cardíaco y por lo tanto ese volumen que nosotros estamos administrando es efectivo. La sobrecarga hídrica, entonces, como lo comentamos ayer, es el balance hídrico final que tengamos en litros dividido entre el peso del paciente en kilogramos. Este cociente lo multiplicamos por 100 y si este es mayor del 10%, ya estamos sobrecargando al paciente. Entonces, tomen en cuenta que con tan poquito ya está aumentando la mortalidad del paciente. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva precisamente la farmacocinética de las soluciones. Vemos aquí, por ejemplo, Malbrain, que es el principal autor en las soluciones, vemos que lo que hace es comparar una sola solución, que es Ringer acetato en esta ocasión, y vemos cómo administra de 1.5 litros en diferentes contextos. Y vemos cómo, por ejemplo, en la primera línea punteada, que es en el contexto de un choque hipovolémico, cómo es que este litro y medio de solución tiene mayor efectividad. Cómo vemos como en los primeros 60 minutos llega a expandir el volumen hasta 1.600 mililitros. Sale otro contexto, es de que posterior a la inducción de la anestesia, que pues ya verán o han visto en las clases, por el efecto de la vasoplegia o vasodilatación por los anestésicos o tras un bloqueo, pues sí, nos puede llegar a aumentar, pero hasta 1.200 y posterior a estos 60 minutos todavía prevalece, ¿sale? Vean cómo sea el contexto que sea, todavía prevalece y sigue este aumento del volumen plasmático.
Y durante la anestesia y durante la cirugía, pues esa misma cantidad de volumen no me aumenta tanto, a lo mucho 600 mililitros, y en un voluntario consciente menos, apenas los 400. Y sin embargo, sigue prevaleciendo esa cantidad de volumen plasmático en el paciente, a pesar de que sigue el transcurso del tiempo. Entonces vemos que su efectividad, a duras penas, realmente el pico puede ser en 30 minutos hasta una hora, pero de ahí sigue y no aumenta tanto como nosotros quisiéramos. Y todo este tiempo que prevalece es realmente la sobrecarga. Y eso que solo estamos hablando de los mismos litro y medio que se administró en un principio. Entonces, el Global Increase Permeability Syndrome es esto, que nosotros estamos, ponle y ponle y ponle volumen. ¿Y qué trae consigo? Falla orgánica múltiple por el edema que hay en los diferentes órganos. Ahorita vamos a ver bien qué. Coagulopatía dilucional, anemia dilucional y desbalance hidroelectrolítico. Entonces, si nosotros nos imaginamos a nuestro paciente tal cual como Michelin, que incluso hasta se ve como la piel brillante y tensa de tanta sobrecarga hídrica y edema que hay, entonces nosotros hay que pensar qué hay detrás de esa sobrecarga hídrica, y es a lo que me refiero en esta diapositiva. A manera de resumen, lo que ustedes van a observar en cada una de los sistemas es de que pues hay que considerar que en órganos encapsulados, la cápsula que protege a este órgano y es parte de, no es algo que se distienda. Y entonces, por lo tanto, si yo aumento el volumen, va a aumentar la presión dentro de este órgano y nos puede provocar un síndrome compartimental de dicho órgano, ¿sale? Entonces, si nosotros lo vemos, entonces a nivel respiratorio, pues va a haber edema pulmonar, derrame pleural, porque pues es tanto líquido que pues sobrepasa esta capacidad de drenaje del sistema linfático. La elastancia está alterada del parénquima, disminuye la PO2, aumenta la PCO2, disminuye la PAFI. Hay dificultad, por ejemplo, si el paciente está ventilado bajo ventilación mecánica, pues lo tiende a que sea una ventilación mecánica prolongada, y el weaning, o sea que el momento de extubarlo sea mucho más difícil. Y aumenta el trabajo respiratorio, que ya posteriormente lo irán viendo en sus clases de ventilación mecánica. En el caso del hígado, como ya dijimos, aumenta la congestión hepática en él. Es un órgano encapsulado y puede haber un síndrome hepático compartimental hepático. Entonces, esto, por lo mismo de que ya empieza a haber falla en el hígado, disminuye la actividad del citocromo P450, aumenta la colestasis, y ahí la función de síntesis está alterada en el hígado. A nivel gastrointestinal y visceral, pues aumenta el edema intestinal, perdón, aumenta la formación de ascitis, hay malabsorción, disminuye la contractilidad intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal y por lo tanto puede haber translocación bacteriana, y disminuye el flujo microcirculatorio esplácnico. A nivel de la pared abdominal, hay edema tisular, hay una inadecuada cicatrización de la herida quirúrgica, y por lo tanto puede haber una infección de la misma, y pues con esto también parte de las deficiencias de la herida quirúrgica se lo podemos deber a la sobrecarga hídrica. A nivel renal, igual es un órgano encapsulado, entonces por este mismo síndrome compartimental a nivel renal, pues hay oliguria, hay falla renal aguda, y disminución del metástasis glomerular. A nivel cardiovascular, hay edema a nivel de miocardio, alteración de la conducción y contractibilidad del miocardio. Por lo tanto, podemos tener un aumento de la presión de oclusión de la arteria pulmonar, aumento de la PVC, disminución del retorno venoso, disminución del volumen sistólico por disminución del gasto cardíaco. Todo esto a consecuencia de la disminución de la contractibilidad, derrame pericárdico y también síndrome cardiorrenal. Y a nivel del sistema nervioso, pues estamos aumentando la presión en una bóveda craneana que no es nada distensible, entonces aumenta
la presión intracraneal, también aumenta la presión intraocular. Hay un síndrome compartimental intracraneal y también compartimental ocular. Puede haber delirio, edema cerebral. Entonces, vean la gama de complicaciones que hay por esta sobrecarga hídrica. Y por eso no solo es el aumento de mortalidad y ya, esto es la explicación. Entonces es un círculo vicioso, ¿sale? En el que si yo tengo un paciente con choque hipovolémico, lo empiezo a resucitar, pero no estoy teniendo en cuenta todo lo que vimos en la diapositiva pasada, ¿sale? Entonces empieza a aumentar la presión intraabdominal, hay oliguria, necesita más fluidos, yo creo, porque no está orinando y lo sigo sobrecargando y no estoy viendo detrás lo que estoy haciendo. Entonces, hay que dirigir nuestro tratamiento por metas. Hay que saber si nuestro paciente es respondedor a volumen o no. Entonces, para eso hay distintas pruebas, pero también hay que individualizar al paciente. Para esto es que tengo esta diapositiva. Entonces, yo puedo tener un paciente quemado en sepsis, con un choque hipovolémico o un trauma craneoencefálico. Por ejemplo, en los pacientes quemados, pues sí, se ha usado mucho el uso de las soluciones balanceadas. Es mucho mejor que la solución que fisiológica no tiene nada. En realidad, hay muchas consecuencias por esta solución fisiológica o más bien salina al 0.9%, ya que esta lo que tiende es a hacer una acidosis metabólica hiperclorémica y esta tiende a hacer más, a hacer lesión renal secundaria al uso desmedido de la solución salina. Entonces, por eso es que se prefieren las soluciones balanceadas. Hacer un monitoreo hemodinámico para ver si realmente está respondiendo o no a este volumen. Y el uso de albúmina las primeras 6 horas, dependiendo en pacientes que tengan una superficie corporal total quemada mayor del 30%, entonces ya la empezamos a usar. En pacientes con sepsis, aquí Malbrain usa las 4Ds. Ahorita les voy a explicar estas 4Ds, pero es como comentaba el doctor, no es como usar un antibiótico más o menos. Hay que saber qué tipo de antibiótico le voy a dar a cierto paciente y a qué dosis. El protocolo Rose, que ahorita lo vamos a especificar, y el uso de la albúmina las primeras 24 horas. En pacientes con choque hipovolémico, pues es muy importante el índice de choque, pues ya que mientras más cercano del 1 es mucho mayor la mortalidad y pues obviamente peor el pronóstico. El uso de paquete globular, que esto es mejor, ya que si vamos a usar volumen, pues que sea un volumen efectivo. Por cada litro de sangre perdida es un paquete globular usado. Coloides, la razón 2:1 y cristaloides 3:1, pero ya vemos, si expanden volumen cierto tiempo. Los primeros 30 minutos son los realmente efectivos y el resto es que permanece en el sistema haciendo la sobrecarga hídrica. Y en pacientes neurocríticos se ha visto que pues sí, se prefiere, ahora sí, realmente una de las indicaciones reales en las que realmente puedo usar una solución salina es en paciente neurocrítico precisamente para inhibir, como tiene un poco más de osmolaridad que la Harman, por ejemplo, porque su contenido es mayor de sodio, de 154,000 equivalentes. Entonces, esta es realmente una de las indicaciones en las que puedo usar la solución salina, precisamente para inhibir o prevenir el edema cerebral. Y también se ha tenido la controversia si manitol o solución hipertónica. Hay diferentes artículos que ahorita no es el tema, pero pues a lo que voy es de que dependiendo el contexto de mi paciente es como yo voy a usar las soluciones. Por eso hay que individualizar. Ahora, hablando de la sepsis, lo que les comentaba de las 4Ds es Drug Dosification, Duration y De-escalation. Entonces, en este artículo, Malbrain lo que hace es comparar las soluciones precisamente con los antibióticos. Si yo, por ejemplo, con un paciente con sepsis, sepsis abdominal, ¿no? O neumonía. Ok, tiene neumonía, le saco un antibiograma y con el antibiograma yo me guío. El antibiograma me dice qué bacteria es, si es resistente o sensible a tal antibiótico y basándome en eso, yo elijo qué antibiótico quiero, adecuado a la dosis que eso sería la parte de drug. Y después la dosificación es qué dosis le voy a usar, ¿no?
¿Y por cuánto tiempo? Exactamente igual en las soluciones. ¿Por cuánto tiempo y qué tanta cantidad le voy a dar dependiendo si es respondedor o no? Y la duración, por cuánto tiempo se lo voy a dar y en qué momento voy a ir desescalando. En el caso de los antibióticos es muy usada la procalcitonina como un marcador de, ok, la infección está muy mal, sobre todo en neumonías que tienen mayor sensibilidad, entonces la procalcitonina no baja, entonces tengo que cambiar el antibiótico. O ya está bajando la procalcitonina o la procalcitonina es negativa, ya no necesito más antibiótico aparte del contexto clínico. Es lo mismo, hay diferentes pruebas en las que en las soluciones yo ya tengo más, no tengo tanto beneficio pues al usar las soluciones, entonces ya empiezo a disminuir y empiezo con los balances negativos. Para eso es que existe el protocolo Rose. Sobre todo, esto, recuerden, es en los pacientes con sepsis. Entonces, el protocolo Rose lo que nos dice es eso. Por el acrónimo, por las siglas en inglés, es desde reanimación, la R, O de optimización, S para ir estabilizando, y la E de evacuación. Entonces, precisamente se refiere a eso. Observemos que las primeras dos fases son las tempranas. Vemos que en la primera, en la R, son los primeros minutos, ¿sale? En el paciente realmente requiere soluciones. Entonces, estamos ante un choque séptico. Entonces, ok, empiezo con soluciones, así como me lo dice la guía de Surviving Sepsis Campaign, que antes se había visto que se usaban los 30 mililitros por kilo en la primera hora, o hacer un reto de fluidos, las pruebas de respuesta a volumen, en las cuales vemos sí, me va a responder los primeros minutos, o para no sobrecargar al paciente, usar 4 mililitros por kilo de peso ideal del paciente en 5 a 10 minutos. Pero observemos, y repito y reitero, son los primeros minutos, que es la lesión inicial. La O, que es de optimización, aquí por ejemplo la resucitación en la R sí me interesan los balances positivos, pero vean por cuánto tiempo. Minutos, insisto. Las siguientes horas, aquí ya es la O de optimización, y aquí ya lo que yo necesito, en vez de tener balances positivos, me paso a un balance neutro, ¿sale? En el que pues lo que me interesa es, ok, ya estabilicé a mi paciente, si no requiere o si no es respondedor a volumen, que repito, son menos del 50% de los pacientes, entonces si no lo necesita, empiezo a usar vasopresores y mantengo mi balance neutro, ¿sale? Solo fueron los primeros minutos como positivo. Aquí puedo tener una lesión por isquemia reperfusión, y eso que pues yo tengo que hacer, tengo que ver qué medidas hago, pero no dejo de tener mi balance neutro. La estabilización, que ya son los siguientes días, aquí, a partir de esta fase, yo ya empiezo a tener balances negativos, precisamente para evitar, porque aquí yo puedo caer al síndrome de Hibs, al síndrome de permeabilidad incrementada. Entonces, para evitar todo lo que vimos en la diapositiva pasada, empiezo a tener, ahora en vez de neutros, empiezo a tener negativos, precisamente para evitar esto en los siguientes 2 días. Y ya la última fase, que ya es posterior de semanas, aquí continúo con los balances negativos. Incluso aquí, por ejemplo, si empiezo a tener a un paciente que ya tengo datos muy subjetivos de este síndrome de permeabilidad incrementada, sigo con mis balances negativos, incluso puedo llegar a usar diuréticos. Sin embargo, aquí como lo vemos en el dibujo de la rosa, me puedo ir hasta el otro extremo, me puedo caer incluso en riesgo de hipoperfusión. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Monitorizar al paciente todo el tiempo, ver qué respuesta tiene, porque si me voy al otro extremo, pues no tiene caso. Entonces, aquí es donde pues no tiene que ser estricto, sino más bien hay que tener, ok, me estoy pasando de balance negativo, entonces mejor me paso a neutro, pero sin irme al otro extremo nuevamente, de que con el balance positivo caiga en el síndrome de Hibs. Ok, entonces, ya comprendido este protocolo, hay que comprender una parte muy importante del organismo, que es el glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Este glucocálix es una capa que se encuentra por arriba del endotelio, y lo podemos ver aquí. Este más o menos tiene un grosor de 0.2 micrómetros. Entonces, ¿y qué contiene? O sea, bueno, pues este tiene varios proteoglucanos,
glucosaminoglucanos y ácido hialurónico. Aquí vemos en esta imagen cuáles son estas funciones del glucocálix, ¿no? O sea, ¿para qué rayos me sirven, no? Entonces, algo muy importante es que contiene esta enzima que es la superóxido dismutasa. Esta enzima, como viene con su nombre, lo que hace es como deshacer el peróxido de oxígeno, entonces tiene su acción antioxidante. Otro que tiene otra enzima es la óxido nítrico sintetasa. Esto es que digamos que llega a la sangre, aumenta la presión en ella y hace cierta fuerza de cizallamiento sobre el endotelio. Entonces lo que tenemos aquí lo que hace es de que lo sensa, lo percibe el glucocálix, este aumento de fuerza de cizallamiento aumenta o activa más bien esta enzima y lo que hace es producir el óxido nítrico y vasodilata para disminuir la presión sobre esa parte del endotelio. Otra cosa que hace es de que, pues bueno, contiene o resguarda el factor de von Willebrand y que es un inhibidor del factor tisular. Entonces, vean, aquí lo que vemos son sus propiedades anticoagulantes y antiadherentes, plaquetarios. Y también lo que hace o lo que contiene es estas moléculas de adhesión, tanto el BCAM como el LICAM, que son muy importantes para la adhesión de células inflamatorias que aquí nos lo representan con un monocito. Entonces, que nos vean la importancia, lo que podemos ver de las funciones del glucocálix. Pero podemos ver en esta otra diapositiva qué es lo que puede dañar al glucocálix. Uno es la hiperglucemia. Si tenemos a un paciente con cetoacidosis diabética o en estado de hiperosmolar, va a tener daño al glucocálix. Lo que tanto hemos hablado en esta presentación, la sobrecarga hídrica, la sepsis, el síndrome de isquemia de reperfusión, el estado de choque en cualquiera que sea, el hecho de que haya hipoperfusión tisular ya nos está dañando al glucocálix y lesión pulmonar aguda. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí en esta otra diapositiva, otra cosa que nos puede dañar el glucocálix, pero ya en el contexto de perioperatorio, es el mismo trauma quirúrgico, es el que está aumentando la permeabilidad de las proteínas del endotelio vascular. El estrés mecánico, exposición de las endotoxinas, esta también es isquemia reperfusión que existe dependiendo del tipo de cirugía, la inflamación, la hipervolemia o la sobrecarga hídrica que nosotros somos los que estamos induciendo sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En esta imagen de la izquierda, lo que represento es de que pues ya está destruido el glucocálix. Entonces, disminuye la síntesis del óxido nítrico sintetasa. Ya está la exposición de estas moléculas de adhesión celular, entonces puede haber diapedesis de las células inflamatorias. Pues como ya está expuesto el endotelio, hay adhesión plaquetaria, y también pues se libera o ya hay disminución de este factor de inhibición del factor tisular, entonces puede haber coagulopatía. Entonces vean todas las implicaciones por este daño del glucocálix y que recordemos, uno de los daños es lo que nosotros estamos induciendo al sobrecargar a los pacientes. Entonces, hay ciertos biomarcadores que en un mundo ideal podríamos ir al laboratorio y pedirlos. Que bueno, si nosotros nos fijamos, son cada uno de los componentes del glucocálix, desde las lectinas o las proteínas de adhesión molecular, los mismos glucosaminoglucanos y proteoglucanos que conforman al glucocálix. Sin embargo, no tenemos a disposición estos biomarcadores en un laboratorio. Sería lo ideal para ver si estamos dañando o no el glucocálix. Entonces, tenemos estas pruebas de respuesta a volumen que de forma indirecta me dicen responden o no. Si no me responde, no tiene caso el estar sobrecargando al paciente porque voy a dañar el glucocálix y todo lo que vimos en la diapositiva del Michelin. Entonces, tenemos un aliado, afortunadamente, que es la albúmina. Del lado derecho vemos la estructura molecular de la albúmina. Sabemos que la albúmina es la principal proteína que es producida por el hígado. Esta conforma más del 50% de las proteínas del suero.
Y sabemos que tiene, por lo mismo de que es la más abundante en el suero o en el plasma más bien, perdón, mantiene la presión coloidosmótica de un 60 a un 80%. Y el transporte o captación de diferentes compuestos. Para eso nos sirve, es algo que aprendimos en la escuela. Sin embargo, algo que no nos comentaron es el rol tan importante que tiene la albúmina, sobre todo en este contexto del glucocálix. Por ejemplo, es tan importante la albúmina para poder restaurarla que, por ejemplo, de forma indirecta, lo que hace a través de esta enzima, la S1P, esta enzima lo que hace, digamos, la albúmina lo que hace es activar a los eritrocitos para que los eritrocitos formen esta enzima. Y esta enzima, entonces, esta es la que tiene, la que hace o la que tiene su acción en el glucocálix. Uno, disminuye la permeabilidad vascular. Dos, disminuye la acción de las metaloproteinasas, que recordemos que estas son muy, muy importantes para la destrucción de la matriz extracelular, que pues obviamente no nos conviene. Inhibe la degradación de los glucosaminoglucanos y modula la expresión de la caderina, beta-catequina y también moléculas de adhesión celular. Mejora la hemodinamia en un 20%. Se ha visto en estudios en terapias intensivas como en aquellos pacientes en estado de choque que están ya con dos vasopresores, norepinefrina y vasopresina, se les pone solución con albúmina y empieza a disminuir los requerimientos de vasopresor, lo cual es maravilloso. Estabilización de la permeabilidad vascular. Mejora la expansión de volumen, por lo que ya vimos el poder coloidosmótico. Es neuroprotector al aumentar la presión de perfusión cerebral. Tiene cierta acción antiinflamatoria y es antioxidante, entonces veamos que pues es nuestro aliado y la podemos usar. Claro que la podemos usar. Aquí vemos en esta diapositiva que el uso de la albúmina en las primeras 24 horas del estado de choque aumenta la supervivencia. Aquí lo que vemos en estas gráficas es de que, digamos, en color azul, la línea azul es el uso de puros cristaloides. En este artículo lo que nos comentaba es de que, ok, sí, primero reanimas a tu paciente como ya lo vimos en el protocolo Rose y recordemos la R de los primeros minutos y ya se pasa a las horas con la O de optimización. Entonces, y aquí lo que nos dice es de primero reanimas con cristaloides, ok, ya no te está respondiendo, usa la albúmina. Anteriormente se decía que en pacientes con choque séptico se tenía un punto de corte de una hipoalbuminemia menor de 2.2 para empezar a usar albúmina. Aquí en este artículo les dice, no te limites, más bien usa la albúmina en las primeras 24 horas del estado de choque de tu paciente para que aumente la sobrevida. Aquí lo que vemos es que mientras más se acerque al 1, aumenta la sobrevida, ¿sale? Y vemos cómo van pasando los días y la sobrevida sigue aumentando en los pacientes, en aquellos en los que se usó la combinación cristaloide-albúmina las primeras 24 horas. Esto con una P menor del 0.001%, que esto nos dice que pues es fiable la información. Ahora, pasémonos a estas pruebas de respuesta y tolerancia a volumen. Estas pruebas en lo que se basan es la ley de Franz Starling que vimos en nuestras clases de fisiología en la facultad, en la carrera. Aquí recordemos que la ley de Franz Starling, o lo que nos dice la ley de Starling, es esto de que mientras más yo aumente o distienda mi fibra, o sea, por ejemplo, si yo aumento el retorno venoso, aumento mi precarga con los líquidos, ok, voy aumentando la longitud de mi fibra y esto va a hacer que la contracción sea más efectiva y por lo tanto aumento mi volumen latido, mi gasto cardíaco. Este es el principio de las pruebas, pero recordemos que estos pacientes respondedores a volumen son menos del 50% del total de los que realmente voy a reanimar. Aquellos que no sean respondedores son candidatos al uso de tanto de albúmina como de vasopresores en una etapa temprana, precisamente para, si no son respondedores a volumen,
y yo les pongo volumen, están destinados a la sobrecarga hídrica y yo les estoy aumentando la mortalidad. Entonces, en aquellos pacientes que me responden a volumen, estamos enfrentándonos o estamos viendo este contexto. La ley de Frank Starling se está aplicando en estos pacientes que sí son respondedores a volumen, porque recordemos, nos va a aumentar el gasto cardíaco del 10 al 15%. Doctora, Entonces, buenas tardes. Perdón que le interrumpa. Dos compañeros tienen dudas en el chat. ay, a ver. Sí, la doctora comentó que al final, pero como ella decía. Ok, sí, si me permiten tantito, lo vemos al final. Por favor. Vale. Vamos a continuar con las pruebas de respuesta de volumen. Y nos dice, vamos a dividirlas desde invasivas hasta poco invasivas. Las invasivas van a ser aquellos en los que voy a usar catéteres. Desde el catéter venoso central para el uso de la PVC, que ahorita vamos a ver qué tan fiable o no es. La BPP, que es la variabilidad de pulso, de la presión de pulso, termodilución y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. El uso de ultrasonido y el POCUS, que esto es sobre todo el uso de ultrasonido pulmonar, el protocolo VEXUS, que lo vamos a ver más adelante, y la extensibilidad de la vena cava inferior. Y las pocas invasivas, que la más representativa es esta, todo la podemos hacer en nuestro centro hospital, es la elevación pasiva de piernas, el delta de CO2 y el análisis de la onda de pulso de la oximetría de pulso. Ya no quiere cambiar. Ahí está. Entonces, vamos a dividir también estas pruebas para ver si es estáticos o dinámicos. Aquellas dinámicas preferencia es con el paciente bajo ventilación mecánica, ya que dependiendo del ciclo respiratorio es como va teniendo su interrelación con el corazón y va teniendo estos cambios. O sea por ventilación espontánea. En el caso de catéteres invasivos, ustedes van a ver que si necesito invadir a un paciente, medir la presión arterial de forma invasiva, la mejor forma es a través de la línea arterial. Colocando un catéter normalmente es en la arteria radial. Esto siempre nos va a servir con el paciente bajo ventilación mecánica y es un parámetro dinámico, por lo tanto. Y se prefiere que el volumen tidal al cual vamos a tener a nuestro paciente va a ser a un volumen tidal de 6 mililitros por kilo de peso predicho. Recordemos que esta es la mejor forma, sobre todo en aquellos pacientes que tengan esa DRA, sino por peso ideal. La variabilidad de pulso es precisamente ver ver cuál es la presión de pulso máxima, que por ejemplo sería esta, y cuál es la mínima, que es la que vemos aquí. Y esta diferencia, sacándola con esta fórmula, si esta variabilidad de pulso es mayor del 13%, mi paciente es respondedor a volumen. Otra de las pruebas es la presión de venosa central. Esta se usaba muchísimo en la década de los 80s. Si no tienen de otra, pues bueno, se puede usar. La presión venosa central, sin embargo, a pesar de ser, pues ya tiene sus años, sigue teniendo su uso. Sin embargo, recordemos que lo normal es que sea de 8 a 12 centímetros de agua. Obviamente se necesita la colocación, una adecuada colocación del catéter venoso central. Para eso siempre, por favor, pidan su radiografía de tórax de control y ver que la punta del catéter tiene que encontrarse en la desembocadura de la vena cava superior. Esa es digamos, la adecuada colocación, porque si se encuentra, digamos, hasta el ventrículo o en otra posición que no sea ahí donde les comento, la medición no es tan fidedigna, entonces por eso es siempre importante. Necesitan catéter venoso central, su radiografía para ver que esté en una adecuada posición. Las limitaciones, el AUROC lo que nos comenta es de que mientras más cercano esté una prueba al 1, mayor es su sensibilidad
y especificidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que precisamente apenas desde el punto 56, de punto 56, entonces no es tanto. Esta es una prueba estática y aquí lo que también podemos hacer es ver la diferencial de la presión venosa, de la saturación venosa, perdón, mayor del 5%, tiene una RUC de 0.73. Le voy a pedir a Litza Altamirano que apague su micrófono, porfa. Gracias. Bueno, necesito que todos los micrófonos estén ahorita apagados. Vamos a ver un video que es muy interesante y pues para que ustedes entiendan el ultrasonido pulmonar y ya al final de la presentación con mucho gusto respondemos dudas, ¿vale? Ustedes me dicen si aumento el volumen. Ahí, ahí. El video, Andrea, si tiene audio no se escucha nada. Mm. Ah, ya le aumenté todo el volumen. A ver. Si no, pues lo paramos. Sí, como veas, o si quieres, si lo puedes, me lo pasarías por WhatsApp y yo se los comparto en el grupo. Como tú quieras, no se escucha en este momento nada. Mm, Bueno, sí, yo creo, porque bueno, quién sabe qué pasó. Pero bueno, si quieren, o le continuamos con la presentación y ya se lo manda a usted. Sí, Andrea, ¿Sí? está bien. Sí. Ok. Bueno, aquí la idea del video era mostrarles más o menos lo del ultrasonido pulmonar. Aquí, por ejemplo, tengo unas imágenes. Aquí, por ejemplo, vemos las costillas, la línea pleural. Esto lo que nos mostraba en el video era que con cada movimiento del ciclo respiratorio se ve como tanto la pleura parietal y visceral se mueven entre ellas y le llaman sliding. Y este es el parénquima pulmonar y la sombra acústica por las costillas. Aquí las líneas A lo que representan es una línea que es propia, digamos, por el parénquima y esta es bueno, se encuentran dentro del parénquima y son paralelas a la línea pleural. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, también nos comentaba en el video, es el signo de la playa, que bueno, con imaginación, la verdad, pero bueno, imaginando que este es el mar, la pleura es, digamos, como la espuma y la arena sería ya el parénquima. Pero aquí lo que me interesa es de que, bueno, y aprendan a identificar como las estructuras precisamente para ver estas líneas. Recordemos que las líneas A son las que se encuentran paralelas a la línea pleural y las que se encuentran perpendiculares van a ser las líneas B. Cuando nosotros llegamos a encontrar más de 3 líneas B perpendiculares a la línea de la pleura, entonces más de 3 líneas B
hablamos de sobrecarga hídrica, que era lo que me importaba. Pero bueno, estos otros dos artículos lo que nos comenta es eso. Si yo veo, por ejemplo, en la distibilidad de la vena cava inferior, o que si esta es mayor del 15%, es respondedor al volumen. O también en el caso de la vena yugular. O haciendo un ecocardiograma, está el signo del beso, en el cual se ve como la pared ventricular se une al tabique interventricular, se unen y por eso le ponen como signo del beso, y si está ese signo, es respondedor a volumen. Y a lo que les comentaba, si tenemos una distensibilidad de la vena cava inferior mayor del 15%, que esta va a ir también, se va a ver cómo se distiende o se colapsa con el ciclo respiratorio, y es más del 15%, es respondedor al volumen. Este tiene a un ahorro mayor que la PVC, como vimos, que es del 0.69 al 0.71%. Esto es bajo ventilación mecánica, tiene que ser, y es un parámetro dinámico precisamente porque va variando con el ciclo respiratorio. Ahora, el protocolo Vexus es muy importante porque lo que nos va a ayudar es para hacer diagnóstico de una congestión venosa. Precisamente va a ser para ver si tenemos diagnóstico de una sobrecarga hídrica. Si recordamos las 4Ds que vimos en la diapositiva pasada, ¿en qué momento es necesario ya parar totalmente cuando yo tenga un Vexus positivo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, uno me dice, hay congestión venosa, por lo tanto, sobrecarga hídrica, ya para. Y vamos a ver qué grados de congestión hay. Nos predice el fracaso renal congestivo, por lo que vimos al principio, que por lo mismo de que el riñón es un órgano encapsulado y yo lo estoy congestionando, pues puedo provocar lesión renal aguda. Por lo tanto, no solo la lesión renal, sino también la repercusión en los demás órganos encapsulados por el aumento de la presión. También nos predice el exceso de volumen en intersticio y el edema multisistémico. Entonces, lo que vemos aquí es de que el protocolo Vexus lo que hace o lo que se basa es hacer ultrasonido a nivel de diferentes venas. Uno es en la vena cava inferior, como vemos aquí. 2 es en la vena hepática. 3 en la vena porta y 4 en la vena renal. Y lo que vemos aquí es la diferente morfología que puede haber en cada una de ellas. No estoy diciendo que salgamos de aquí como ultrasonografistas, pero más o menos lo que quiero es que vean es de cómo es la onda normal, por ejemplo, en la vena hepática, cómo es una vena normal, y cómo, por ejemplo, en el caso de la vena renal, va cambiando la morfología dependiendo del grado de congestión. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es de que recordemos que las venas tienen esta capacitancia, ¿no? De que lo que caracteriza o diferencia las venas de las arterias es esta, que tienen una menor capa de músculo y por lo tanto esta capacitancia de poder albergar mayor volumen que las arterias. Y mientras más volumen contengan, pues no importa qué tanto volumen tengan, sino la presión va a seguir siendo la misma por esta misma capacitancia que tienen. Pero si yo estoy congestionando y congestionando a mi paciente, la morfología cambia, ¿sale? ¿Qué es lo que vemos aquí? De normal a normal, a leve y severo, ¿sale? Entonces, y esta, en vez de ser un flujo continuo, como debería de verse en una vena no congestionada, empezamos a ver un flujo pulsátil, que es lo que estamos viendo ahí. Entonces, ¿por qué pulsátil en una vena que no debería de, que se supone que tiene capacitancia? Porque la estoy sobrecargando, ¿sale? Entonces, mientras yo vea un flujo pulsátil y empiece a ver esta morfología, pues yo ya puedo empezar a sospechar en que, en que tengo congestión venosa secundaria a esta sobrecarga de volumen que yo estoy administrando. Entonces, hay diferentes grados de congestión y de severidad de esta sobrecarga. Uno, por ejemplo, es de que voy a ver el grado cero o no congestivo, es de que voy a ver el diámetro de la vena cava inferior menor de 2 centímetros. A partir de mayor de 2 centímetros es que empieza mayor el grado de severidad de esta congestión. Tengo más de 2 centímetros y tengo un grado leve de cualquiera de los 3 Dopplers. Ya dijimos, ya sea portal,
hepático o renal. Entonces, tengo cualquiera de grado leve de cualquiera de esos tres, más 2 metros de diámetro de la vena cava inferior, es un grado 1. Grado 2, tengo esos más de 2 centímetros y un grado severo de cualquiera de los otros tres Dopplers. Y un grado 3 o severo es de que tengo esos más de 2 centímetros de diámetro de la vena cava inferior y un grado severo de 2 de los tres Dopplers. Entonces, si yo tengo un grado 3 de severidad de congestión, ya puedo predecir que mi paciente va a tener una lesión renal en menos de 7 días. Y ya casi acabamos, en los poco invasivos está esto que pues todos tenemos a la mano, es la elevación pasiva de piernas. Esto tiene que tener una duración de 30 a 90 segundos y, y es a un ángulo de 45 grados. Esto lo que hace es precisamente aumentar el retorno venoso aproximadamente unos 300 mililitros. Y lo que se hace es, o podemos aumenta el gasto cardíaco en un más de 10%, es respondedor a volumen y vean que pues tenemos esto accesible a la mano y tiene un ROC de 0.9, entonces es pues de hecho de las mejores pruebas. O también recordemos que dentro de las primeras fases del choque está la taquicardia. Entonces, y también si disminuyen un 20% de la basal que teníamos antes de la prueba de elevación de piernas, aumenta el retorno venoso, estos 300 mililitros, y disminuye 20% la frecuencia cardíaca, estamos teniendo un mayor gasto cardíaco y por lo tanto es respondedor a volumen. De los poco invasivos también tenemos el delta de CO2. Lo que necesitamos aquí es una gasometría tanto arterial como venosa central. Hacemos la diferencia entre el CO2 venoso menos el arterial y si este es mayor de 6, es respondedor a volumen. Obviamente aquí el paciente tiene que estar bajo ventilación mecánica. Y bueno, en forma de resumen, vemos que pues no todos los pacientes van a ser respondedores a líquidos. Aquellos que no lo sean van a estar condenados a la sobrecarga hídrica y por lo tanto aumento de la Y en mortalidad. esta también lo van a hacer, no en la otra. ¿Mande? Ah, me lo piden. Bueno, hay que individualizar a cada paciente. Es mejor la terapia restrictiva o liberal y hay que hacer una terapia dirigida por metas, como ya vimos, si es respondedor o no. Más es menos, refiriéndome a que si yo doy más volumen a un paciente que no es respondedor, pues peor va a ser su pronóstico. Y hay que cambiar todos estos paradigmas de que pues no siempre a todos los pacientes hay que darles volumen. ¿Sale? Y pues bueno, por el momento sería todo. Y ya acabamos. Ay, ¿cómo le hago? Listo. Doctores, sus micros, porfa, y permítanme, Andrea. Ahí está. Listo, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Doctores, ¿tienen ahora sí dudas o preguntas para la doctora, porfa? Sí, buenos días, doctora. Muchas gracias por la plática. La primera sería, ¿cuál es la dosis por kilo de albúmina? ¿Y cuánto es La dosis. lo que se puede administrar de albúmina? Ok. Permítame tantito. La verdad no tengo el dato luego, pero si me permites, ahorita te lo busco porque sí lo tengo aquí anotado. No sé si tengan otra duda en lo que la busco. A ver, dice Carlos Álvarez. Dice, la sobrecarga hídrica puede ser ocasionada en pacientes que son sometidos a RTUP por el tipo de abordaje quirúrgico que realizan los urólogos. ¿A qué se refiere? ¿Por la reabsorción? Carlos Álvarez. ¿O no entiendo la pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Sí, en el sentido de que tengo entendido que los urólogos al realizar la resección de la próstata ocupan muchas soluciones
en este Ajá. caso, digamos que tener un campo visual un poco más fácil, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí escuchaba que utilizaban glicina, otro tipo de fluidos y que podía ocasionar complicaciones en el postquirúrgico. Por supuesto. Entonces, en este caso, quería saber si realmente el grado de líquidos que utilizan también puede ocasionar una sobrecarga hídrica en este tipo de pacientes. Claro. Bueno, mira, yo considero que sí. Algo que tenemos que tener en cuenta es que a partir de los 60 minutos de resección es que ya empieza mucho mayor la absorción. Y lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta es el síndrome post-RTUP, que es el que están en riesgo de estos pacientes. Y es sobre todo cuando hay más de 60 minutos de resección. Por eso es muy importante, por ejemplo, tener ahí en cuenta y aparte los líquidos que nosotros le estamos administrando. Pero pues digamos, no solo el síndrome de RTP, que pues ya sería bueno revisar todos aparte, pero sobre todo, por ejemplo, ahí estamos expuestos a la hiponatremia dilucional, que es parte del síndrome de post-RTP. También que puede haber anemia dilucional y por supuesto sí puede haber sobrecarga hídrica, pero sobre todo aquí es importante la comunicación con el urólogo de doctor, ya voy a empezar la resección y tú con cronómetro en mano, ok, para ver cuánto tiempo lleva, porque también aparte pues el sangrado calculado también es por minuto, pero obviamente es mucho mejor ver qué tanto es el sangrado, pues con literal tener tu basculita y ver qué tanto sangró, porque también depende del gramaje del tejido que haya resecado es lo que sangra tu paciente y lo que tú vas a reponer. Entonces sí es muy importante ahí que pues tanto anestesiólogo y urólogo tengan la comunicación y pueda haber sobrecarga hídrica, sí, por supuesto. Aquí, En Andrea, si me cuanto, permites, sí, sí, dime. sí, diga, doctor. Aquí hay una cosa muy importante. Las soluciones que utilizan en Uro son similares, pero hay varias marcas y varían un poquito en su concentración, Doc, para la persona que preguntó. Y sí hay absorción de líquidos, tienen agua bidestilada y hay varias formulaciones y tienen glicina y la glicina es cardiotóxica, es neurotóxica, se puede metabolizar o se metaboliza y nos va a dar como producto, como uno de los productos también amoníaco. Entonces, sí, es uno de los puntos, como muchos en la cirugía, doctores, en la que claro que influye, sabemos que hay procedimientos en sí por el paciente complicados, pero es uno de los puntos, claro que influye la habilidad y la destreza del cirujano, de verdad. O sea, es que es importante la exposición en tiempo y en volumen en el que está expuesto el paciente en una cirugía de este tipo. Y sí hay toxicidad por absorción del agua como tal, de la glicina y por el metabolismo que se produce y por el amoníaco. Entonces, cardiotóxica, neurotóxico y el volumen. Entonces, sí, como dijo Andrea, una hiponatremia dilucional, más la toxicidad de la glicina, más la toxicidad del amoníaco. Entonces, un paciente de uro ya cuando se empieza a prolongar la cirugía, no es tan sencillo, doctores, porque la mayoría sé que aquí son R0, no es así como que, ay, pues le están quitando la próstata, le puse un bloque, ya no pasa nada, ya van a acabar, no le duele. No, sí es un mundo, y todas las cirugías. Entonces es bastante bueno que pregunten, doctores, porque así podemos también para los que son R0 o apenas van iniciando su formación, que todo no es tan sencillo como parecería, ni como no es poner el bloqueo y no le duele y ya acabaste, no. Así como esta, cirugía laparoscópica, el CO2, cirugía de todas las cirugías que lleven soluciones, por ejemplo, también las artroscopías de hombro, de todos, desde la posición, la presión media y en neuro, este es un ejemplo. Entonces, si ya han entrado a cirugías de euro, si en su hospital tienen, y también, doctores, desafortunadamente, si les toca en alguna unidad hacer su residencia con pocas subespecialidades y ven poco, muy poco de euro, de perdido que leyeran el tema y que ahorita, bueno, se enteraron si las soluciones que se utilizan en cualquier tipo de irrigación tiene efectos. El ejemplo o la duda en este caso de su compañero de las de euro, recuerden, la dilución que generan porque sí se absorben, la glicina y
entre los otros productos de metabolismo del amoníaco. Entonces tenemos hiponatremia y soluciones con, no recuerdo la concentración, pero tampoco, no sé si en sus hospitales hagan, muestra al laboratorio, quiero niveles de glicina, ¿no? Pero es cardiotóxica, es neurotóxico, entonces sí, doctores, sí nos da complicaciones esta solución. Espero le haya aportado un poquito al compañero que preguntó. Sí, muchísimas gracias, doctores. Por nada. En cuanto a la dosis de la albúmina, yo precisamente había investigado ese tema y precisamente lo que hay que ver es dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Por ejemplo, en este caso por ejemplo, de hipovolemia, lo que yo había investigado es el uso de la albúmina al 5%. Y tal cual, por kilo de peso, lo que yo había encontrado cuando lo investigué, por kilo de peso está más estudiado el uso de albúmina al 25% en síndrome hepatorrenal, por ejemplo, ahí se usa 1 gramo por kilo por 2 días, pero al 25%. Y en el contexto del tratamiento de peritonitis bacteriana espontánea en aquellos pacientes hepatópatas, igual albúmina al 25% a 1.5 gramos por kilo. Eso en esos contextos. Sin embargo, en el contexto de hipovolemia, lo que yo investigué en aquella ocasión es albúmina al 5%. En este caso, inicialmente usar 12.5 o 25 gramos diluidos en 250 a 500 mililitros y repetirlo cada 15 a 30 minutos por razón necesaria. O sea, depende la respuesta del volumen del paciente e ir viendo, ¿no? Como les comentaba, también si tenemos un paciente con choque y ver viendo si también ya no requiere tanto vasopresor o eso. Entonces, por kilo de peso en un paciente con hipovolemia, bueno, cuando yo lo investigué, aquí tengo mi resumen, no lo tengo. Más por kilo de peso lo tengo en paciente hepatorrenal y en paciente, bueno, con síndrome hepatorrenal y la peritonitis bacteriana espontánea. No sé si alguien nos pueda, o de ustedes nos pueda, o tenga alguna otra información. No sé. Y no sé, David García tiene la manita levantada, no sé si quiera comentar algo. Y ahorita vemos las demás preguntas. David García. David García Laguna. Sí, perdón, está en otra usuario, pero sí tenía otra duda. La elección de cambiar cristaloides por coloides, ¿cómo podríamos tener un parámetro pues adecuado para hacer el cambio? O si Bueno, ¿De inicio cuál coloide te refieres, doctora? Porque, por ejemplo, si hablamos de coloides, que son varios, sabemos que, por ejemplo, gelatinas descartadas, ¿no? Pero tu duda en específico, ¿a qué te refieres con coloide? ¿O hacia la albúmina, o hacia las gelatinas, o hacia qué, doctora? Perdón, también es mi duda, ¿no? No entendí también la pregunta. pues, por ejemplo, el uso de hidroxietilalmidón o cómo saber si podemos hacer el adecuado o si continuamos con cristaloides, coloides, si se puede a ambos. bueno, mira, dentro de mi investigación, yo no, bueno, cuando estaba haciendo esta presentación, precisamente estábamos leyendo de coloides. Su uso tal cual, híjole, ya no es tanto. O sea, ya es, por ejemplo, y de hecho es lo que un doctor me comentó en el R1, es de que si vas a usar coloides es porque no tienes otra opción, ¿no? Por ejemplo, o de que tu paciente necesita sangre y no la tienes en ese momento, pues ni modo, usa los cristaloides. Las gelatinas, como dice el doctor Cornejo, efectivamente ya no, porque se ha visto que pues hay demasiada reacción alérgicas a las mismas. Entonces, sí podrías usar el hidroxietilamidón, pero por ejemplo, se ha visto que incluso puede estar contraindicado en pacientes con sepsis, porque dependiendo del número de sustitución que tenga de almidón, es también la probabilidad de que provoque lesión renal aguda. Entonces, si tú de por sí ya tienes en el contexto del paciente que puede estar destinado por esta misma hipoperfusión tesular, que pueda tener lesión renal aguda y le rematas con el coloide, con el almidón, pues no es lo ideal. Entonces, yo estoy a favor de lo que me comentó mi profesor en aquel entonces. Si no tengo de otra,
pues lo uso, pero no es lo ideal. Sí, además aquí hay una cuestión importante, ¿no? Básica. Recordar, como mencionaron desde un inicio, la etiología del por qué. Así como está en sepsis y todo esto, sabemos que en general los coloides, si acaso por ahí, pues tal vez voluben y con menos efectos adversos que en algún momento se utilizaban en los 80, las gelatinas y estas cuestiones, y tal vez sí también su papel en la albúmina. De ahí en más sabemos que te puede ayudar de manera transitoria a tener volumen, pero el manejo guiado de tu paciente, como ya vimos ahorita desde la delta hasta los protocolos que tú manejes, ningún coloide, ningún cristaloide ni transporta oxígeno ni resuelve problemas de vasoplejía, ¿no? Entonces, si tu paciente lo que requiere es un aporte porque tiene vasoplejía, por lo que sea, por sepsis, por el bloqueo, por lo que sea, vamos a ver como opción que tienes en tu hospital y el contexto y el paciente, a lo mejor norepi, vasopresina, o si lo que tiene realmente es que el paciente sí tiene una hipovolemia por sangrado, entonces el tratamiento igual, si tienes en lo referente a la fórmula roja, pues si lo que requieres es aporte de los otros hemoderivados y tienes pruebas viscoelásticas, pero las gelatinas o esas definitivamente no. El resto, como mencionas, el hidroxetilalmidón, pues una manera transitoria, como decía la doctora de inicio, para mantener por ahí un poquito de volumen intravascular durante algunos minutos que no te aporta absolutamente nada. Te digo, entonces, sí, no. Su uso, además de los efectos adversos, no son como que primera línea. Ok, muchas gracias. Y ya una última pregunta. Justo con lo que comentaba del glucocálix, alguna vez escuché que el transfundir hemoderivados, que solo nos dedicáramos a lo que es concentrados eritrocitarios, no era adecuado, porque no teníamos todo lo que el glucocálix contenía. Entonces, que también deberíamos reponer tanto plasma como plaquetas. ¿Hay alguna, alguna fórmula o alguna base para decir, voy a poner tanto de eritrocitos, tanto de plaquetas, tanto de, o es igual? ¿En qué contexto, doctora? Pues en contexto de un choque hipovolémico, por ejemplo. ¿Hipovolemia por sangrado? Sí. Sí, miren, aquí hay una cuestión importante. Como dice la doctora, lo ideal no es reponer solamente eritrocitos, es real eso. ¿Y qué pasa? Lo que les comentaba hace unos momentos, si en su unidad cuentan con pruebas viscoelásticas, no solo vemos ahí que, bueno, nos habla de muchas cosas y no solamente es que aprendan a ver la forma de la grafiquita, que es como muy rápido y muy así, pero vamos a tener ahí varios parámetros, varios números que nos orientan. El escenario menos erróneo, si no tuviéramos las pruebas viscoelásticas, porque además de este componente de los glóbulos rojos, nos orientaría desde el punto de vista de la coagulación, para que se entienda, serían las pruebas viscoelásticas. Si no tenemos esto, el escenario menos malo, para que no digo que eso es lo ideal, no, lo ideal es que tengas tus pruebas viscoelásticas y en base también a que tú veas cómo está tu nivel de lactato, las condiciones del paciente, no es lo mismo que tengas, ya saben, un viejito cardiópata con hemoglobina de 6, a que tengas a un adolescente sano con hemoglobina de 6, porque lo atropellaron y está sangrando en alguna arteria que se rompió. Pero además de todo el contexto clínico del paciente, tus gasometrías, tus niveles de lactato y tus pruebas viscoelásticas. Si no es así, si no tenemos todas estas cosas, la opción menos mala es, recuerden, el 1-1-1. Y por ahí cuando ven los estudios de los protocolos que ponían el 2-2-1 y varias opciones, el menos mal de los escenarios es 1-1-1. Es decir, si tú le pasabas un paquete globular, le pasas un plasma y le pasas un concentrado de plaquetas. Entonces, eso es lo menos malo si no tienes. Si tienes todo, bueno, pues entonces al paciente
le haces un monitoreo hemodinámico y le haces su gasometría y le haces su tromboelastografía, si es que lo tienes, y así ya vas a saber qué ponerle. Pero si no tienes, el escenario menos malo, pues sería el 1-1-1. Un concentrado de plaquetas con un plasma, con un paquete globular, ¿no? Eso sería lo menos malo. Sí, aparte, algo que para añadir a lo que comentó el doctor, ahorita está muy en boga el uso del ácido tranexámico, que bueno, precisamente si es igual bastante caro, pero por ejemplo se ha visto cómo hay menor requerimiento de paquete globular o de componentes, de hemocomponentes al momento de la transfusión, porque pues recordemos que pues la transfusión no es inocua. También están el síndrome de Trali, precisamente por esta sobrecarga, pero en este caso por los componentes, el paquete globular. Y entonces lo que se logra con el ácido tranexámico es disminuir, porque pues disminuimos el sangrado con el ácido tranexámico, dependiendo del contexto, también es la dosis por kilo de peso que requiere el paciente, y disminuimos por lo tanto el requerimiento de paquetes globulares y por lo tanto disminuimos el riesgo de que tengamos a nuestro paciente, lo sometamos a un trali. Si es que, por ejemplo, no sé, en un paciente con trauma y requerimos de transfusión masiva, pues disminuimos todo eso, ¿vale? Vamos a leer, Sí, no sé si quedó claro ahí. Aquí hay también una cosa para acotarles por ahí, doctores. Y luego, cuando se tiene por ahí, si ustedes ven, si leen, perdón, las guías de Patient Blood, el PBM, y sí, bueno, hay muchos pilares, obviamente. Son 3 pilares, pero si leen, obviamente, en el contexto de trauma, ya te llegó el paciente, no es de que vamos a optimizarlo, vamos a prevenir. No es lo mismo que metas a una paciente, por ejemplo, no sé, para cualquier patología crónica y estaba anémica por lo que sea valorada por medicina interna, por ustedes o por hematos si lo requiere, y que ya se le sustituye y llega bien. No es el escenario, no ocurrió así. Y por ahí hay algunas cuestiones que parecen costosas, no lo son. Depende en su unidad, por ejemplo. Yo aquí que estoy en la medicina privada, un ácido tranexámico, por ejemplo, depende de la marca, del proveedor, todo eso. En promedio, 1 gramo te cuesta, digamos, 1,000 pesos. En la medicina privada, según donde estén ustedes, un paquete globular valen 4 y 10,000 pesos. Supongamos que vale 5,000 y sangró y le van a poner 1-1-1. Un paquete globular con un plasma, con unas plaquetas, digamos 10,000 pesos, y un gramo de ácido tranexámico, 1,000 pesos, ¿no? Entonces, además, como estamos viendo ahorita, una vez que el paciente ya sangró, que ya perdió esto, sabemos que, bueno, además hay muchas opciones, concentrados de fibrinógeno, estos son también estos sí son muy costositos, ¿no? Entonces, lo importante es la prevención. Si ya no lo logramos, bueno, tampoco dañar el glicocálix tanto, porque eso, junto como ya sabemos con la hipotermia y el daño que le causamos con los cristaloides o más con los coloides, aumentan el sangrado. Entonces, pues vamos a tener que transfundir más o varias cuestiones, ¿no? Pero si el ácido tranexámico, como dice la doctora, puede parecer costoso. Hay una ampulita 1,000, sí, pero si sangre tú le repones 1-1-1, solo por cada unidad te estás llevando 10,000 pesos en promedio. Hay hospitales que son un poquito más económicos, pero hay hospitales que les va a costar el 1-1-1 15,000 pesos. Pero si le pasaste 5 paquetes, 5 plasmas y 5 concentrados de hemoderivados, ya te metiste ahí 60,000 pesos sin problema, ¿no? Cuando a lo mejor 2 gramos, 3, según el tiempo que duró la cirugía y el trauma, pues 3 gramos de ácido tranexámico hubieran sido 3,000 pesos, ¿no? Entonces, tengan cuidado todo también por ahí. Un poquito fuera del contexto, la hipotermia. Recuerden que eso favorece mucho la coagulopatía. Para que sus soluciones, aparte de que sean racionales con el uso de las soluciones, bueno, que lo hagan con las soluciones calentadas. ¿Algo más, doctores? ¿O había algo que ibas a contar, Andrea? Pues estoy viendo que 2 participantes alzaron la mano, su manita ahí. No sé si quiera, una es Laura y otro es Jorge Alberto Flores. Cualquiera de los dos, para ir avanzando, porque también hay varias preguntas en el chat, porfa. Regresando al tema de la transfusión de concentrados, plaquetas, en un sangrado agudo, usted nos recomendaría, ya vimos que nuestro paciente está sangrando, ¿no? 1,000, 1,500. Entonces, iniciamos desde ese momento albúmina
Bueno, lo que yo comenté de la albúmina, o sea, sí se podría usar, pero lo que comenté de la albúmina es sobre todo en el contexto de paciente con choque séptico. Lo que vimos en la diapositiva del aumento de la sobrevida en las primeras 24 horas es en el paciente con choque séptico. Lo que tú puedes ver sobre todo porque en el paciente con sepsis es, aparte de que el daño que nosotros le hacemos al glucocálix, la propia sepsis es lo que le está haciendo el daño al glucocálix. Entonces, ¿puedes usar albúmina? Sí, pero si estoy en un contexto, es lo que vimos en la pues si está en un contexto de un paciente con choque hipovolémico hemorrágico, pues la primera opción es tu volumen efectivo, más que albúmina son los paquetes lobulares. Sí, ¿Sí me así es. explico? Sí, así es lo mismo, sí, porque igual sabemos los que ya estamos grandes que en algún momento se satanizó por allá la albúmina porque en los estudios, bueno, aumentaba la mortalidad, no les iba bien a los pacientes de UCI, varias cuestiones que hubo por ahí, pero volvemos a lo mismo, o sea, si tu paciente lo que tiene es una hemorragia, depende, o sea, me está diciendo sangró 1500, no sé si es un paciente de 50 kilos y un volumen circulante de 3600, ya, o sea, por más albúmina que le pongan, igual, insisto, no va a transportar oxígeno, no tiene la función que estamos buscando, ¿no? Entonces, es una alternativa por ahí los protocolos esos de, pero pues, darle al paciente lo que requiere, como, entonces, el estarle metiendo almidones por ahí, sus coloides, en caso también incluida la albúmina, bueno, tienen un papel que nos ayudan, pero esa no va a ser la solución al problema del paciente que ya sangró 1500, 2000, o sea, el paciente requiere transporte de oxígeno, que es lo que a final de cuentas nos está generando que el paciente tenga esa elevación del lactato y ese metabolismo anaerobio, porque aunque tuviera una adecuada presión, es decir, tienes un paciente que sangró 2000 y le metes ahí eh, mucha agua y muchos vasopresores y todo eso, de todos modos el paciente es deleterio si no tiene un adecuado transporte y si está frío y muchas cuestiones, ¿no? Entonces, la albúmina es una alternativa de apoyo, pero no es la solución. Pero, por ejemplo, en un manejo integral, en lo que me traen el paquete, yo Sí, estoy claro. pidiendo la albúmina, ok. Sí, Y, por sí, no. ejemplo, ahora una transfusión masiva es como la reposición de la mitad del volumen sanguíneo del Exacto. paciente, ¿no? Sí. ¿Qué cuidados o qué implicaciones deberíamos? Primero, bueno, otra pregunta antes. ¿Cuenta el plasma y el concentrado, se cuentan juntos o es como solo concentrado lo que tomamos en cuenta para una transfusión masiva? Te dicen volumen sanguíneo circulante. Si tú ya lo vas a poner, si los vas a transfundir juntos, cuéntalo también. Ah, Entonces, ok. esa es una. Y la otra cuestión, como dices tú, sí, depende del contexto y si no tienes otra cosa, claro que puedes iniciar con albúmina y todo eso, sabemos que no nos va a reponer. En cuanto a las complicaciones, ya por ahí Andrea mencionó todo, desde las infecciosas hasta el trali, hasta el taco, y claro que tampoco es inocua si estamos hablando de los efectos adversos de los coloides, también los paquetes. Recordemos que los paquetes están con quelante de calcio, ¿no? Por ejemplo, ese es un factor que debemos de tener en cuenta porque aparte de todo vemos que el paciente tampoco está respondiendo y no solamente es la vasoplegia que tenemos, sino la depresión que nosotros le estamos causando de calcio al paciente por la transfusión. Sabemos que otra cosa que a veces no tomamos en cuenta, no nos ponemos a fijarnos, aunque sea de manera rápida, la temperatura del paquete es una, ¿no? La otra es el tiempo o la fecha en la que lo almacenaron, el hematocrito que tiene. Ahí menciona qué hematocrito tiene cada bolsa, cuánto es. Recordemos que entre más vieja esté nuestra sangre, más nos va a elevar el potasio sódico del paciente. Entonces, sí, doctora, de acuerdo. Entonces, es difícil, sí es bastante complicado lograr el equilibrio. Albúmina, podemos iniciar en lo que nos llega. La transfusión masiva, ya sabemos, el trali, el taco, las infecciones, que te eleva el potasio, que te baja el calcio. Entonces, sí es bastante complicado. Por ahí también, si nos surge pasarlo y está un poco o muy frillito, nos va a generar más hipotermia. Y pues tiene muchos efectos adversos la transfusión, sobre todo en el contexto de urgencia en el que pasamos grandes volúmenes y sobre todo, por ejemplo, fría o que no le hemos por ahí logrado calentar. Hay otras cuestiones, por ejemplo, en el caso de urgencia, en el paciente de politrauma, no sé, un sangrado así masivo, 3000, 4000, uno no alcanzaríamos con albúmina y eso, bueno, no, se va a morir. Y la otra cuestión es
las pruebas rápidas. Por ahí, no recuerdo ahorita, no tengo la cifra. Cuando tú transfundes a un paciente sin realizar pruebas cruzadas, solo pasando sangre de su tipo, la posibilidad de que nos genere una reacción, creo que es del 1.3%, ronda el 1%, ¿no? Ese es el caso extraordinario, extremo de que te llega algún paciente o no sé, una puérpera que está sangrando así súper, sabes que sangra 800 mililitros por minuto y si le requieres y le pasas sangre de su tipo sin cruzar, les tendría que buscar bien el dato, pero ronda por ahí del 1% la posibilidad de que te haga alguna reacción. Y nos hemos tenido que enfrentar a ese contexto. Desafortunadamente, sí, yo 2 veces he pasado sangre sin cruzar, de su tipo, urgente. En alguna ocasión a un paciente no le pasó nada y al otro paciente 2 paquetes sin problema, un politrauma terrible, y a la mitad como del tercero empezó con un rash, la suspendí, ya no le pasé. Y bueno, yo había pasado ya 2 paquetes, 2 plasmas, entonces ya me dio tiempo más el control de daños. Pero sí, también la transfusión no es inocua, ¿eh? O sea, no es inocua. Desde las alteraciones electrolíticas, de temperatura, todo, sí, sí. O sea, entonces tenemos que echar mano de todo, ¿no? Y también sabemos que si estamos aquí, por ejemplo, yo aquí en la medicina privada les mando una muestra, le hacen trombolastografía y abajo y me están mandando las fotitos por WhatsApp, pero en muchos hospitales no hay. Entonces dices, pues le hago 1-1-1, que es lo menos deleterio. Y pues dicen que lo que hoy es una gran verdad es una gran mentira. Sabemos que hace 10, 15 años estaba de moda que todo el mundo le empezaba a sangrar, todo el mundo le echaban volubenes, ¿verdad? Y le echaban gelatinas. Después dijeron, no, hace daño. Con la albúmina pasó lo mismo. Les digo, los que son grandes como yo, hace algunos años nadie los quería ni tocar nivel albúmina porque salió de que les aumentaba la mortalidad. Entonces, si ahora te dicen, bueno, es que un protocolo racional con los protocolos del 20%, entonces pues tenemos que estar en el contexto clínico. Tal vez ahorita, así en reducidas cuentas, sería, ya sabemos, desde el contexto que estamos hablando y que era del manejo de nuestros líquidos, si tuviéramos que poner una balanza, así en general, el uso racional, pero un poco más encaminado hacia el cristaloide más que el coloide, y tampoco sobrecargar a nadie, manejo guiado por metas, que ya vimos desde tu delta, tu gasometría, tu respuesta guiada por ecografía, que también en algunos lugares no es ni tan accesible la tecnología, ni tampoco aplicar, por ejemplo, un Vexos en el paciente de politrauma que está acá. Por ejemplo, yo que trabajo con cirujanos de tórax, se pasan todo de lado y entonces a veces no es posible, ¿no? Entonces, estamos encaminados a hacer lo que creemos que es mejor en este momento. No siempre se cuenta con todo, y además, ya, por ejemplo, los que están aquí, que ya son adscritos o que son R3, ya han visto, sobre todo si está solo es estar transfundiendo, estar reponiendo el calcio. Si por algo el paciente, alguien ahorita menciona el manejo renal, vamos a tener una charla de hemodinamia en el paciente renal. Aparte, si es renal y ya traía potasio, tú le estás transfundiendo y, bueno, entonces es todo un mundo, ¿no? Pero, pues, no sé si me explico, si me doy a entender. Igual, el ácido tranexámico, se van a encontrar con varias cuestiones, ¿no? ¿Cuántos pacientes debes de aplicar para la prevención? La metodología de algunos estudios desde el WOMAN, todos fue como muy cuestionada, pero en general sabemos que como antifibrinolíticos, eso comparado, por ejemplo, con ácido aminocaproico, bueno, entonces la tendencia actual es a que les va mejor con el ácido tranexámico. Igual, en el contexto de hemorragia, si tú ves una paciente con fibrinógeno y le mides, te decían que abajo de 300, ahora dicen que abajo de 250. Y también, si lo que quieres es fibrinógeno en concentrados, eso sí, creo que reponerle los frasquitos aquí en lo privado andan como, ya cuando te los carga el hospital, como 25,000 pesos, ¿no? Entonces, a veces no tenemos todo, a veces nos quedamos desafortunadamente en la teoría, pero yo creo que a grandes rasgos, con excepción del paciente, por ejemplo, en que lo tocan de trauma, y si nos abocamos a lo que es con de cristaloides, lo importante es que tengan cuidado con las sobrecargas, que es lo más común. Es poco frecuente que tengamos deshidratado a un paciente. Puede ocurrir, sí, digo, se ocurre el paciente que está quemado, que está con diarrea, que está con vómito, o no sé, pero no es lo habitual. Entonces, el contexto, la idea general hoy es tratar de evitar la sobrecarga, que es lo más común, un uso racional, porque si te toca ver que, por ejemplo, al paciente le están pase cargas más la solución de base y resulta que en 24 horas le pasaron, no sé, 4,000 de fisiológica, sin problema, llega a ocurrir, dices, o sea,
son 36 gramos de sal lo que le echaste a ese paciente, ¿no? O sea, es como, tú comete un salero en un día, a ver cómo estás, ¿no? Y escenarios hay muchos, el paciente renal, el paciente cardiópata, el paciente de politrauma, el paciente con hemorragia, y aunque por ahí estamos hablando un poquito de esto, bueno, el tema era en general de los cristaloides, así las bases, pero sí, en cuanto a lo hemorrágico, como lo mencionas bien, doctora, sí te puede apoyar y sí se apoya y lo hemos usado y lo usamos, albúmina, y es una opción al inicio y también aclarar lo que bien mencionas, ¿no? La transfusión no es inocua y también esa parte la debemos de saber o comprender, así como les digo, le están poniendo glicina, se está metabolizando amoníaco en la cirugía de euro, también saber, doctor, que cuando están transfundiendo paquetes, se le puede elevar o se le va a elevar el potasio, le va a bajar la temperatura, se le va a bajar el calcio, que hay que hacer reposición de todo esto, desde el riesgo de infecciones, del riesgo de anafilaxia, de trali, de taco, de todo. Entonces, y lo menos malo tal vez, si no tienen, o bueno, no menos malo, lo más empírico y así, en el que preguntaban hace un momento, si no tienes esos recursos, porque te puede tocar, te puede ocurrir, pues entonces el 1-1-1, un paquete, un plasma y un concentrado. No sé si aclaré, doctora, si usted nos aporta algo o cree que estoy mal, usted dígame, no pasa nada. Muchas gracias, doctor. Sí tenía esa duda. Aquí yo estoy viendo una pregunta que se me hace importante. Maneja ¿Mande? para la literatura lo que es el uso de sangre entera. Por ahí el uso de sangre entera se lo van a encontrar mucho más en medicina militar, en guerra, por ejemplo, y hay artículos descritos del uso de sangre completa, ¿no? Se trata de hacer lo que la evidencia científica dice, no lo que yo les diga o mi experiencia, porque no tendría sentido, pero de que yo la he usado, la he usado. ¿Por qué? Porque yo estaba en África y no había otra cosa. Entonces, yo lo único que podría era basarme en la clínica porque yo no tenía nada, o sea, no tenía realmente nada, pero entonces me daban sangre entera y bueno, pues clínicamente les iba bien, ¿verdad? Mira qué bonito. Y entonces, pues yo no veía después que tuvieran por ahí su coagulopatía desde el punto de vista clínico y nada, pero en el hospital donde yo estaba no tenían la posibilidad de fraccionar la sangre. Entonces me daban sangre entera, así la bolsita cortita y ahí tenía todo, plaquetas, plasma, todo, porque no la podían separar. No era por les gustara así ni porque estuvieran haciendo un protocolo en especial. No tenían la tecnología y me daban sangre entera. Pero eso sabemos que en general en la evidencia te dicen que no está recomendado. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo hacía porque no tenía otro recurso y clínicamente se veían bien, pero eso no es lo ideal, doctores. Entonces, a veces hacemos lo mismo. ¿Qué es lo ideal? Ah, pues hazle tu embolostografía, ya le tu gasometría, ya le tu delta y vamos a hacer un manejo guiado por ultrasonografía. Pero si no tenemos eso, tal vez así como medio empírico le metíamos sangre entera, pues ustedes vamos a hacer 1-1-1. No es lo ideal, pero es lo que se hace ante falta de recursos. Digo, no es que esté bien, pero si no tienes, ¿cómo le vas a poner un paquete con un plasma y unas plaquetas? ¿Algo más? Sí, algo mencionan ahí lo de Mato. Lo de Mato, sí, incluso ya sabemos que por ahí los filtros leucorreductores, aún para el paquete normal ya fraccionado, ¿no? Y algo que también se mencionaba ahí, pacientes politransfundidos después, en algún momento, por los factores de histocompatibilidad, cuando en algún momento ese paciente requiere un trasplante y hay mayor incidencia de rechazos, pues sí, es que también la sangre aún fraccionada o con filtros, les digo, al final de cuentas, la transfusión es un trasplante, es un órgano, es un trasplante que te están haciendo de otra paciente, de otra persona, ¿no? Entonces, sí, lo que se menciona aquí, la sangre entera no es lo indicado, por eso le decía, es otro contexto y otra cosa, y no está bien, pero también eso hacemos cuando no tenemos, no sé cuántos de ustedes tengan en su hospital tromboelastografía o un ROTEM, y lo único que hacemos a veces, que les digo, es lo que aparentemente es menos deleterio para el paciente, es el 1-1-1, es lo que tenemos, ¿no? Y le digo, incluso a veces ni siquiera, bueno, no sé, en la mayor parte de los hospitales privados sí te lo hacen, pero mucho ni siquiera te hacen niveles de fibrinógeno, ¿no? Entonces, si no tienes tu gráfica de trombolastografía y no tienes niveles de fibrinógeno, ¿cómo vas a saber si necesita fibrinógeno el paciente? O sea, igual tú lo ves que sangra, pero no sabes qué es, o sea, dices qué es, o sea, plaquetas, fibrinógeno. Entonces,
No sé si por ahí quien me escribía de Arteaga, eh, no sé si tiene razón en el de que no es lo ideal la sangre entera. ¿Alguien más o algo que nos quieran aportar, doctores? Porten. Aquí, ¿sí me escucha? Aquí está Diana Domínguez. Comenta de algo que yo considero importante, es algunas especificaciones o precauciones en los pacientes nefrópatas o cardiópatas. Bueno, aquí yo creo o consideremos que ya dentro de la misma fisiopatología de estas dos enfermedades, ya ellos mismos ya tienen esa, no hipervolemia, sino bien esa sobrecarga, ya sea por efecto de daño o efecto de la bomba o que no puedan, esa disminución del filtrado glomerular en el caso de los nefrópatas. Entonces, en ellos lo que se recomienda es que desde un inicio, pues los balances sean negativos. Y obviamente es muy difícil, por ejemplo, en estos pacientes, en el contexto de que estos pacientes estén sépticos, pues no es recomendable iniciar soluciones desde un inicio, sino, por ejemplo, en el nefrópata o en el cardiópata, el uso temprano en los dos de vasopresor, doble vasopresor si es que lo llega a requerir. E incluso en el cardiópata, pues el uso de ionotrópico en caso de que lo requiera. Precisamente un residente del Instituto de Cardio nos decía que pues lo ideal es tener hacer un eco transtorácico y ver si requiere o no, porque luego a veces, dependiendo del contexto, es perjudicial el uso del ionotrópico si es que no lo requiere. Entonces, lo que yo sí considero es, por ejemplo, si tengo un paciente nefrópata, cardiópata, con choque séptico, pues yo creo que en ellos dos es más bien el uso temprano de vasopresores en vez de usar, por ejemplo, los 30 mililitros por kilo, pues ya lo estaría sobrecargando y yo solo lo mato con la sobrecarga en los primeros minutos. Entonces yo creo que sí, esto es importante, o no sé usted qué considera, doctor. Sí, no, o sea, aquí hay una cosa muy importante, les digo, y ahorita después ya tenemos algunas charlas programadas de esto, que me digan, el cardiópata es como me dices, el enfermo. ¿Enfermo de qué? ¿Cardiópata de qué? O sea, un paciente con angina es un cardiópata, un paciente revascularizado, un paciente con falla ventricular derecha no es lo mismo que el que tiene falla ventricular izquierda o que tiene una estenosis o de alguna de las válvulas, y también el paciente renal también es un mundo, si está en fase dialítica o no, si está en fase sustitutiva, si lo acaban de sacar de hemodiálisis, con qué balance nos llega, o entonces así en general, decirte, oiga, ¿cómo va a ser el manejo de líquidos en mi cardiópata? No, pues, ¿qué tiene tu cardiópata? No, entonces, ¿qué tiene tu nefrópata? ¿O qué tiene tu cardiópata, tu paciente que es cardiópata con nefropatía? En general, así como la doctora menciona, en general, bueno, sabemos que no hay que tener una sobrecarga de estos pacientes así a grandes rasgos, sería lo ideal. Y también, así en general, a grandes rasgos, normalmente ellos se van a beneficiar del vasopresor si es que lo requirieran, o de algún inotrópico. Y ya volvemos al tema, si lo vas a optimizar y tienes diltiazem, depende de lo que tenga tu paciente, pero es todo un tema decirte, ¿qué le voy a hacer al cardiópata? ¿Qué tiene tu cardiópata? Y qué es lo que le van a hacer, y o sea, sí, en general traten de evitar la sobrecarga de los dos tipos de pacientes, del renal o del nefrópata en general, pero sabemos que hay muchas condiciones que engloban estos dos términos, el paciente nefrópata y el paciente cardiópata. Y aquí yo creo para terminar, Sí, Brenda Aranda está alzando la mano. Hey. Listo. Hola, doctora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, ¿valdría la pena en el paciente chocado, pero en el paciente que ya es una estancia prolongada, en el que entran acá cada tercer día a aseo quirúrgico, generalmente que están ya con resección, que tienen desnutrición, pacientes que ya tienen una larga estancia? ¿Valdría la pena reponerle entonces los líquidos con albúmina? Yo considero que sí, porque ya este tipo de paciente ya está desnutrido. Exacto. Hay que medir los niveles, o sea, ajá.
Sí, perdón, ahí. Miren, en el contexto ideal del paciente, un paciente que ya es crónico, aquí hay algo que se nos olvida muy importante. Aunque el paciente llegue a tener pérdidas por algún motivo, si llegara a requerir, lo reponemos, sí. ¿Qué es lo ideal? Prevenir en la medida de lo posible las pérdidas, que no siempre es posible, pero ¿qué es lo ideal? Que ustedes, o sea, que nutrición ve a ese paciente, para que ese paciente no tenga esa situación, ya sea nutrición enterar o para enterar las condiciones del paciente lo requieran, y que el paciente no tenga hipoalbuminemia, porque así como dijimos que todos los medicamentos tienen efectos adversos, como es la albúmina también tiene sus efectos adversos, lo ideal es de que ese paciente sea valorado por nutrición. Si es un paciente hospitalizado crónico, que sea valorado diariamente y que este paciente no llegara a esas condiciones, pero si requiere reponer albúmina, sí, también sabemos que la hipoalbuminemia es deleterio para varias condiciones de los pacientes, incluso los pacientes de cirugía que les hacen anastomosis y que tienen hipoalbuminemia, el pronóstico no es el adecuado para la anastomosis, entonces Claro. pues, tendríamos que hacerlo. Sí, yo lo entiendo y ese sería como el mundo ideal, ¿no? Sin embargo, pues a veces cirugía es como de, no, pues lo tengo que pasar porque está fugando, lo tengo que pasar porque esto por lo otro. Y otra pregunta, doctora, es en cuanto al paciente, a la paciente embarazada, sabemos que por sí misma las resistencias vasculares en esta paciente ya van a estar disminuidas por los cambios fisiológicos propios del embarazo, pero aparte con el bloqueo, con el bloqueo simpático que les provocamos, ¿vale la pena precargarlos? No. No. Aquí hay alguna una cuestión o varias implicadas en este sentido, ¿no? Una, mm, desde el manejo de tu paciente embarazada, vamos a lo básico, el ayuno. Sabemos que hace rato por aquí andaban algunos de sus compañeros, R0, no sé si están aquí en la charla o no, porque ya se fueron a su casa, pero andaban aquí y veíamos, por ejemplo, las indicaciones, y si está por aquí, a ver si nos comentan alguno de los dos que andan por aquí. Por ejemplo, veíamos unas indicaciones de un doctor y manda a su paciente y para cesárea programada y ayuno, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno. Sabemos que te dicen que el ayuno es todo un tema, no es tema de ahorita, es que ya como que ya nos salimos un poquito, ¿verdad? Pero bueno, el ayuno, sólidos, sí, tus 8 horas y más si la embarazada se considera que por la progesterona y el aumento de la pancita tiene estómago, hay retencionista, varias cosas, pero de ahí en más, que la paciente se ande echando sus carbohidratos o su Gatorade, sus aminoácidos, como te marca los protocolos ERAS y diferentes bebidas que no contengan grasa ni leche, se pueden beber. Entonces, el no tener al paciente con ayuno prolongado te favorece un poco desde menos náusea hasta menos hipotensión en el bloqueo. Ok, está bien, ya, esa es una. Tu paciente anduvo tomándose sus liquiditos, su Gatorade o lo que sea, y a las 3 horas la pasaste a cesárea, ya estaba así, le tomas la canalizas y cuando pones tu bloqueo, otra cosa muy importante, a diferencia de lo que se hacía, es una dosis adecuada de anestésico local, ya sea en el neuroeje peridural o epidural, o si es una anestesia intratecal o subaracnoidea, ¿no? Porque lo agarran como receta de cocina y 15 a todas y No, pues no. nunca la recuperamos, ¿no? El uso de la cuña, ya sabemos entonces, el paciente con un ayuno adecuado, me refiero a no que lo tengas en ayuno 10, 12 horas. Entonces, un ayuno bien, una dosis adecuada de anestésico local, tu cuña te favorece mucho que no presentes cambios bruscos en la hipotensión. Ahora, te puede ocurrir, cada paciente es diferente, te puede ocurrir, sí. Vamos a suponer que lo ideal es que ibas a hacer una cocarga con tu vasopresor, porque lo que la paciente se hipotensó no es porque está sangrando, porque todavía no la están operando, no está sangrando, Sí, claro. es porque simpaticolisis. Entonces, con el vasopresor, depende del país donde estén, si tienen metilnefrina, efedrina. Entonces, en algún momento que nos escaseó la efedrina en el país, pues utilizábamos bolos pequeñitos de adrenalina, ¿no? 5 microgramos, 10 microgramos de adrenalina y las pacientes respondían, ¿no? Entonces, la precarga es porque también depende del tipo de bloqueo que pongas. Y nos tocó ver a todos en algún momento, los que ya somos viejos como yo, que te decían, pasa
1000 de carga y ahorita la vamos a meter a quirófano. Toda le echaban un chorro de 1000 y luego ya en lo que la enfermera la preparaba, le ponía el vendaje, lo pasabas a la sala, le estabas poniendo el bloqueo y si le ponías un bloqueo peridural, por ejemplo, en lo que te tardabas en ponerlo, en pasarle la dosis, en lo que sea efecto, y habían pasado 50 minutos. Esa precarga dices, ya no está ahí, ahí anda en el glicocálix ya, ¿no? Entonces, lo igual como tal, las precargas no, las precargas en general no. No. Y para agregar a lo que comenta el doctor, efectivamente, tú antes decía, no, pues es que va a tener la vasoplegia, ella ya está vasodilatada, que recordemos que las resistencias aumentan en el tercer trimestre. ¿Sale? Por efecto de la progesterona, sí disminuyen las resistencias vasculares sistémicas los primeros 2 trimestres. Y en el tercero, es precisamente que en el tercero ya tenemos el diagnóstico tanto de hipertensión gestacional o de preeclampsia. Entonces, en el tercer trimestre ocurre lo contrario. Aumentan las resistencias. Eso es algo que hay que aclarar. Eso es una. Y otra, esta precarga previo al bloqueo, yo creo que más bien es como dice lo comentó el doctor, uno calcula bien la dosis, ¿no? En algunos pacientes dicen que hay que disminuir el 30% de la dosis que le corresponde a una paciente no grávida, le disminuyes el 30% de la dosis a la paciente grávida. Sin embargo, eso es en un mundo ideal en donde pues haya una adecuada calidad de los anestésicos locales. Algo que yo considero importante que van a ver en sus clases son los criterios de Stout, ¿sale? Se escribe S-T-O-U-T, Stout. Son 7. Algunos de ellos, que es lo importante, es la manera, el volumen y la velocidad que yo considero en este contexto son los más importantes, porque dependiendo, si yo le sumo el anestésico local ahí con todo, tiene que tener cierto ritmo y cierta velocidad para ver qué tan rápido va a ascender el anestésico y ver hasta qué metámera va a funcionar. Entonces, pero si yo le doy con todo y muy rápido, pues hasta le puedo hacer una raquia masiva o algo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que también tener en cuenta si estamos en el espacio peridural, hacer nuestra dosis de prueba. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en este tipo de pacientes. Los criterios de Stout yo considero no tienen nada que ver con el tema, pero sí considero que es algo muy importante que se los tienen que aprender para saber cómo es que voy a administrar el anestésico local y precisamente tener esto en cuenta para no sobrecargar a la paciente antes de la cesárea, ¿no? O sea, si yo hago esta dichosa precarga antes del bloqueo, yo ya estoy sometiendo a la paciente a sobrecarga hídrica mucho antes de que empiece la cesárea, ¿no? Entonces, no estoy a favor, la verdad. Ok, muchísimas gracias, doctora, y felicitarla una vez más. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Y sobre todo que aprendan mucho. Sí, es como retroalimentación, ¿no? Al final de cuentas. Creo aquí hay varios R0, pero creo que también hay Rs de ya 1, 2, 3, inclusive, entonces, pues sí, es mucha retroalimentación. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Entonces, más que eso, sí apréndase los criterios de Stowe. Por ejemplo, la intensidad es lo que aquí tengo dentro de mi resumen. Es que sí, o sea, presidente, ya sabes, ¿no? Entonces dices, intensidad o la extensión de la anestesia es directamente proporcional, 1, a la concentración en la que se encuentra tu anestésico local. ¿Sale? Ya ves que hay lidocaína al 1 o 2%. También la bupivacaína, por ejemplo, se encuentra al 5%. Entonces es directamente proporcional a la concentración. 2, directamente proporcional a la velocidad de inyección, lo que te decía. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me enseñaron en el R1 es de que, por ejemplo, para la bupivacaína hiperbárica, tu jeringa tiene varias divisiones, entonces tú lo vas administrando así, 1001, 1002, 1003, rayita, 1001, 1002, 1003, rayita. Los ginecólogos y cirujanos te pueden odiar por lo que te estás tardando, pero pues, ¿quién va a tener la complicación si hace una raquia masiva o un bloqueo alto? Entonces, lento, ¿no? Directamente proporcional al volumen del líquido y al peso específico de la solución, o sea, si es isobárica tu bupivacaína o hiperbárica. Indirectamente proporcional a la rapidez en la que se va a fijar tu anestésico local y a la presión del líquido cefalorraquídeo. Esos últimos dos son indirectamente proporcional, pero bueno,
como comentaba, ya ese es un tema aparte, pero sí es muy bueno que lo revisen, por favor. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna última duda? A ver, aquí dice Víctor, la administración de anestésico local en el espacio subaracnoideo es de 0.1 mililitro por segundo, pero es variable, depende de cada paciente y el tipo de cirugía. Tienes razón, pero bueno, al menos que tengas reloj en mano y si no, pues la técnica que les dije es muy buena. Una última duda, compañeros, próximos colegas. Si no, pues ya. Como diga, doctor. Vale. Bueno. Gracias, doctora. Bueno, pues espero haya sido muy útil. Pues sean muy respetuosos. ¿Tienes dudas? A ver, ¿están escribiendo? No. Y doctores, por aquí, estoy de guardia, entonces tengo que buscar por aquí, no recuerdo, no sé si alguien de ustedes se acuerda qué clase tenemos mañana, no recuerdo. Y si alguien pregunta del cardiópata, del nefrópata, sí, digo, pues es que las charlitas son de 1 hora, 1 hora y media, no podemos abordar todo. Ya les pasé por ahí el programa, más o menos de las clases que vamos a ver, y tenemos, así como hoy solamente la idea era hablar de lo básico de líquidos, hay muchas. Hay una de... Ah, se paró. Tenemos hay varias, entonces no se desesperen y tenemos varias programadas. Entonces, ¿alguien tiene por ahí qué charla tenemos mañana? Porque no me acuerdo, nos escribe y si no, yo rato lo busco y les paso la programación de esta semana. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias a todos y nos vemos mañana. De todos modos, si Andrea me pasa el video, yo se los pongo ratito ya sea en Instagram o en el Face en las que subo las cosas, los resúmenes, y si no, se los paso por WhatsApp. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Que estén muy bien. Y solo un último comentario. Si tienen adscritos que están así como que muy pegados a la idea que hay que sobrecargar a los pacientes, pues sean muy respetuosos, pero pues aquí lo importante es que ustedes sepan lo que se tiene que hacer y qué pasa con la sobrecarga, ¿sale? Pues mucho gusto a todos y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bye.